Muy buenos días, amados hermanos y hermanas y amigos que nos acompañan en esta transmisión de domingo 6 de septiembre de este año 2020. Les damos la bienvenida y esperamos que nos acompañen durante todo este servicio dominical. En este día tenemos la clase, primeramente la clase de la escuela dominical, y recordemos que estamos llevando estudios, hermanos, que nos hablan acerca de las cualidades del carácter de Jesús. Esta lección de hoy lleva como título Lealtad versus infidelidad. La base bíblica la vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Le voy a pedir que abra conmigo la Biblia para poder leer juntos esta porción de la clase de este día. Mateo 19, versículos del 1 al 12. Voy a dar lectura yo y usted me seguirá con su vista. Si ya lo tenemos, lleva como título Jesús enseña sobre el divorcio y dice de la siguiente manera: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El texto para esta mañana lo encontramos en el versículo 6, hermanos, que dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19, 6. Antes de pasar a la clase, vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe durante este momento de la escuela dominical. Señor Dios, en esta hora queremos agradecerte, Señor, primeramente porque has hecho maravillas en nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestra familia, Señor. Y en este momento, de manera especial, queremos poner en tus manos estos momentos de aprendizaje por medio de la clase de escuela bíblica dominical, Señor. Bendice a nuestro hermano Humberto Tobar, que tú le has inspirado, Señor, en santidad, en amor, Padre, en sabiduría, para que Él pueda traernos las palabras que este día debemos escuchar por medio de la lección de este momento, Señor. Ayúdale en sus peticiones, en sus actividades diarias, Padre, junto con su familia, y que en todo momento ellos puedan ver tu mano de amor junto con ellos, Padre. Como clase y como iglesia, ayúdanos a poder poner en práctica, Señor, estas lecciones que aprendemos por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Vamos a dejar el tiempo para la lección de esta mañana por parte de nuestro hermano maestro Humberto Tobar Ruiz. Buenos días, hermanos. Nuevamente, retomamos la clase, en este caso, mi esposa y un servidor. Nuevamente estamos a cargo de las clases de adultos y jóvenes y es un gusto poder compartir con ustedes
referente a la escuela dominical, referente al aprendizaje de la palabra de Dios, que bien mis hermanos lo han venido haciendo muy bien. En este caso, nuestra hermana Marta, que estuvo anteriormente a cargo de la clase, lo hizo muy bien. Y bueno, esta vez retomamos nosotros la clase y espero que lo que veamos aquí sea de edificación para nuestra vida sobre todo, que podamos aprender cada vez más acerca de lo que venimos estudiando, las cualidades del carácter de Jesús que vengan a ser parte de nuestra vida en este caso. Y hoy en particular vamos a hablar de un tema muy interesante, la verdad, muy interesante, hablando acerca de la lealtad versus la infidelidad. Hace unos momentos, bueno, nuestro hermano Magdiel hizo la lectura bíblica en la base que la tenemos en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 19, versos del 1 al 12. Y sin duda alguna esta lectura, bueno, nos lleva a una reflexión muy importante. Y bueno, hermanos, antes de adentrarnos en nuestros cuadernillos de la clase, me gustaría hacer una breve introducción acerca de esta base bíblica que le dimos lectura hace unos momentos, ustedes allá desde casita. Estos pasajes, hermanos, podemos entender más claramente cómo Jesús, en este caso al entrar al pueblo de Judea, proclamó las normas de Dios sobre el matrimonio y lo que podríamos entender tal vez como los únicos motivos para el divorcio. Ojo en esto, hermano. No estoy diciendo que sea algo que esté correcto, pero podríamos entenderlo así como los únicos motivos que podemos encontrar en la Biblia acerca del divorcio. El Señor, hermanos, reafirmó entonces el ideal de Dios, en este caso para el matrimonio, y los motivos para el divorcio. Fíjese lo que nos dice el verso 3. Ahí en sus Biblias, hermanos, el versículo número 3 nos dice que y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciéndole: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Hermanos, cuando nosotros analizamos este verso, cuando nosotros vemos más de cerca el contexto de este verso, podemos entender que lo que acabamos de leer, los fariseos lo que estaban buscando era provocar y probar al Señor Jesús. Ellos, hermanos, le acosaban y procuraban que se mostrase, en este caso, contrario al sistema de la ley de Moisés. Y ellos le presentaron un problema que era muy difícil en ese entonces y realmente también lo es en la actualidad. El tema del divorcio ya es un asunto que se presenta hoy en día, hermanos, en la actualidad, incluso entre el pueblo cristiano. Y hablando precisamente sobre este tema en particular, quisiera mencionar, hermanos, algunos antecedentes sobre ello. Dios, hermanos, ha provisto a la humanidad de ciertas cosas para el bienestar, en este caso de la familia. Por ejemplo, ha establecido el matrimonio para la protección del hogar, podríamos entenderlo de esta manera, y como una bendición para creyentes, pero también incluso para no creyentes. Otro ejemplo, hermanos, que podemos ver fue la ley del día de reposo, para que el individuo tuviese un día para descansar. Si nosotros analizamos esto, podemos entender que no solamente habla del descanso, sino de la protección de la familia
a través del día del Señor, del día dedicado al Señor. Podemos, como familia, tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Estas fueron las leyes que Dios nos puso, en este caso, para proteger a los individuos, para proteger a las familias. Fueron leyes, hermanos, de carácter general, en este caso, para toda la humanidad. Examinemos ahora la cuestión referente al matrimonio, que en este pasaje, como es natural, se encuadra en el contexto. Un tema que nos muestra muchas variantes de temas, que podemos explorar, que podemos analizar. Fíjese bien lo que dice el verso 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Fíjese bien lo que dice. Y respondiendo él, dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Hermanos, en su respuesta, el Señor Jesús les recordó el ideal original de Dios, en este caso, para el matrimonio. Y aunque la ley de Moisés había permitido el divorcio en base a un criterio más amplio, esto según Deuteronomio, capítulo 24, verso 1. Si usted ahí en su casa va en su Biblia, Deuteronomio, capítulo 24, verso número 1, dice a la letra: cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Sin duda alguna, esta es la base, ¿verdad?, que ellos estaban utilizando para cuestionar al Señor Jesús. Pero en este caso, el Señor, en su respuesta, nos dice, el versículo 5 de la base bíblica que estamos estudiando en esta mañana, Mateo 19, versículo 5. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Sin entrar, hermanos, en controversia, les recordó, en este caso, a los fariseos el plan original de Dios antes que el pecado entrara en la familia. Antes, hermanos, de que el pecado entrara en la familia humana. Por lo tanto, el divorcio no estaba incluido en el plan divino original de nuestro Dios. ¿Y por qué? Porque el pecado, hermanos, no se encontraba en dicho plan. Y el divorcio fue siempre una consecuencia del pecado que está presente siempre en algún aspecto de nuestra vida, en algún aspecto de la relación. Y ese viene a provocar en este caso el divorcio. Por esto el Señor vino a recordar el plan original que trazó Dios para cada uno de nosotros. Y aún así, hermanos, vemos en los versos 7 y 8, teniendo en mente el pasaje que vimos hace unos momentos, el pasaje que le dimos lectura hace unos momentos en Deuteronomio 24, que era el antecedente que ellos estaban utilizando. Estoy hablando de los fariseos para la pregunta en cuestión. El verso 7 de Mateo 19 nos dice: le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón,
Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y es que, hermanos, podemos entender que el matrimonio fue provisto a la humanidad como la más tierna y grata expresión de amor. Esto entre las relaciones humanas, incomparable frente a cualquier otra forma de unión, podríamos decirlo así. Y podemos entenderlo así como la palabra lo ejemplifica, como el matrimonio debería, en este caso, de representar la relación que tiene Cristo con la iglesia. Por lo tanto, hermanos, solo los creyentes pueden desarrollar esta relación importante y santa. Sin embargo, cuando fracasan y la relación se vuelve llena de amargura, llena de tristeza, llena de rencor, llena de dureza de corazón, entonces, hermanos, el matrimonio se vuelve una imitación vacía, algo vacío, un recipiente vacío, algo inseguro, incluso para los cristianos. Les reitero, hermanos, aunque Dios permitió el divorcio debido a la dureza del corazón humano, el ideal para nosotros, sus hijos, nunca fue este. En este tiempo vivimos en una cultura muy relajada, muy permisiva con respecto a esto, con respecto al divorcio, con respecto a este tema que estamos tocando en cuestión. Pero como les dije hace unos momentos, hermanos, el original de todo esto, o el origen, perdón, de todo esto, el origen del divorcio, se encuentra en el pecado. El divorcio, hermanos, está ligado al pecado. Esa es la realidad. En el verso número 9 del Evangelio de Mateo, versículo 19, el verso 9 nos dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hermanos, hablando sobre la situación actual que vivimos, en estos tiempos donde se ha relajado mucho la forma en que vivimos, la forma en que pensamos, la forma en que vemos las cosas, vemos situaciones constantes que llevan a esta clase de decisiones. Y el adulterio, hermanos, es una de ellas. Viene a romper la relación marital y proporciona el motivo para que llegue el divorcio. Es uno de los factores. Es por eso, hermanos, que la clase nos viene a dar algunas definiciones muy importantes acerca de este tema en cuestión que estamos analizando, que estamos viendo. Y una de ellas la podemos entender. Le invito a que vaya en sus cuadernillos de clase, ahí en sus casas, viendo acerca del tema en cuestión. Y vemos el primer punto. En este caso nos trae una definición muy importante. Nos trae la definición de lealtad. Fíjese lo que dice ahí en sus cuadernillos, la definición de lealtad. Cuando vemos cuán vulnerable se ha vuelto el matrimonio en la actualidad, donde los índices de divorcio son altísimos y legalmente ni siquiera se requiere de un causal para proceder al divorcio, se requiere con el carácter de Jesús. La lealtad, hermanos, es la unión plena de dos individuos en un compromiso de largo plazo de sacrificio, de soporte y defensa. Y podemos ver un claro ejemplo de ello que nos trae la Biblia, el primer libro de Samuel, en su capítulo 18, versos 1, 2 y 3, nos habla acerca de David y Jonatán. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera:
aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Nos dice que la amistad entre David y Jonatán, el hijo del rey Saúl, ha sido un tipo excelente de la amistad cristiana que duró hasta la muerte y aún más allá de la muerte. Esto caracterizado por la lealtad a toda prueba. Hermanos, este ejemplo que nos trae la palabra de Dios acerca de la fidelidad, este ejemplo que nos muestra aquí, nos da un claro concepto, un claro ejemplo de la unión y compromiso, mismo que entendemos usted y yo que debe de estar presente en la vida marital. Si todo en la vida del cristiano, el compromiso que hemos adquirido por amor y sobre todo de responsabilidad. Es por eso que la palabra nos dice, hermanos, en Mateo capítulo 19, verso 6, ya no somos dos, sino uno. Y lo que Dios juntó, no lo puede separar el hombre. Este compromiso, hermanos, de amor y fidelidad debe permanecer constante en nuestra vida. Y como lo hemos escuchado el día que tomamos esa importante decisión, juntos hasta que la muerte nos separe, estas palabras tienen un fundamento y no las escuchamos porque sí. Debemos entender el contexto de estas palabras, debemos entender el significado de estas palabras y no dejar que las causantes de este mundo vengan a interrumpir el compromiso que en este caso hemos adquirido, este compromiso de fidelidad, este compromiso de lealtad. Y precisamente, hermanos, hablando acerca de las situaciones, de los causantes que existen en el mundo que nos llevan a tomar estas erradas decisiones, vemos el siguiente punto que nos habla acerca de la tendencia carnal sobre la lealtad. Nos dice ahí en nuestros expositores, la infidelidad es romper el compromiso pactado, fallando a las promesas ofrecidas de corazón a corazón. Y vemos un ejemplo, vemos algunos ejemplos de infidelidad. En este caso, en Oseas, en su capítulo 3, verso 1, que nos dice de la siguiente manera: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Nos dice que Gomer tipifica la infidelidad del pueblo contra su Dios, un pueblo que ha quebrantado el pacto y admira a dioses ajenos y ama las tortas de pasas. Hermanos, al estar analizando este texto de la Biblia, podemos entender varias cosas muy importantes. Una de ellas es la situación de pecado en nuestra carnalidad, exponiéndonos a caer en determinadas circunstancias y poner en peligro el compromiso que tenemos de amor y de fidelidad. Otra más es que Dios dirige a Oseas, hermanos, a que vuelva con su mujer Gomer, aun cuando ella sea adúltera. Y no está hablando en este caso en tiempo pasado, está hablando en presente y le ordena en este caso que vaya. Y no solo que vaya, que la ame. Esto nos muestra que aunque, como leímos hace unos momentos en Deuteronomio 24 y en Mateo 19,
que nos hablan acerca del divorcio. Cuando el adulterio, hermanos, rompe la unión del matrimonio, de ninguna manera, hermanos, se ordena el divorcio. Esto también nos muestra un importante principio sobre el amor. En este caso, hermanos, Oseas es dirigido a amar, aun cuando sabemos y podemos entender que debió de haber sido muy difícil para él. Y esto, hermanos, yo creo que tiene que ver más con la voluntad. Y este principio de voluntad es el por qué no es válido decir que una mala relación nos puede llevar al divorcio. Asumimos que el amor es algo que está más allá, está algo más allá incluso que de nuestra voluntad. Y vemos este claro ejemplo de Oseas. Pero también algo que podemos entender con esta orden que Dios le está dando a Oseas es el ejemplo perfecto del amor de Jehová para con los hijos de Israel. ¿Por qué Dios, hermanos, le ordenó a Oseas que fuera de regreso con su mujer, aun cuando ella le era infiel? No solamente por el bien de Oseas y de su mujer, Gomer, sino porque ellos también se pudieran convertir en este caso en una lección de la relación de Jehová para con su pueblo. Ellos aún estando en pecado, pero aún así Jehová amaba a su pueblo y lo sigue amando. Y este es el ejemplo que nos trae la palabra de Dios respecto de este texto que acabamos de analizar. Pudiera ser difícil, sí. Yo no podría llegar a entender eso, porque espero jamás experimentar esa situación, pero podemos entender que pudo haber sido muy difícil para Oseas. Mas, sin embargo, como lo dice la palabra de nuestro Dios, aún estando en pecado, el Señor le manda que vaya y que la ame, que la perdone, y todo esto para que sirviera de ejemplo también para el pueblo acerca de la fidelidad y de la lealtad sobre todo. Siguiendo el orden, ver el siguiente punto que nos habla acerca de las instrucciones bíblicas respecto a la lealtad. Y podemos ver la primera instrucción en la carta a los Efesios en su capítulo 5, versos del 31 al 33. Le invito a que vaya ahí en sus hogares, en sus Biblias, a Efesios capítulo 5, versos del 31 al 33. La palabra de nuestro Dios nos dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo habla a los efesios y a nosotros de la profundidad, en este caso del pacto matrimonial, el cual se describe como una sola carne, una sola familia, un solo apellido, una misma identidad. Hermanos, en el contexto de estos versos podemos entender la importancia y el deber que tenemos en el matrimonio. El deber de las esposas es respetar, honrar y obedecer a sus maridos.
Esto desde un principio de amor hacia ellos. El deber de los esposos es amar a sus esposas, debiendo honrarlas también, respetarlas, ambos en un entorno de fidelidad y de amor constante. El amor de Cristo hacia la iglesia, hermanos, es un ejemplo de ello. Es sincero, es puro y es constante. A pesar de los fracasos, a pesar de las dificultades, Cristo, hermanos, se dio a sí mismo por la iglesia para santificarla. En este caso, el apóstol Pablo nos exhorta con estos pasajes sobre la lealtad. Es por eso que debemos, hermanos, respetar ambos el entorno de fidelidad dentro del matrimonio. Y esta instrucción que nos deja la Biblia en la carta a los Efesios es un principio muy importante que nos ayuda en cuanto a nuestro matrimonio, en cuanto al respeto que debe de existir entre ambos. La siguiente instrucción bíblica la podemos ver en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 7, versos del 10 al 13. Fíjese, nos dice de la siguiente manera: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. El mandamiento del Señor es que no haya separación ni abandono, aún en los casos, hermanos, de cónyuges que no son creyentes. Sobre estos pasajes que nos habla la palabra, sobre estas instrucciones que nos deja, son muy claras. Son demasiado claras, hermanos. Las casadas y los casados no deben separarse. Así de sencillo. Pablo aclara que el estar casado con alguien incrédulo, hermanos, no es excepción al mandamiento. El estar casado con alguien incrédulo, hermanos, no es excepción al mandamiento. Como sabemos, en muchas ocasiones se presentan casos donde quienes están en un matrimonio en donde uno de los dos no es creyente, esto viene pues a ocasionar tal vez problemas. Algunas veces porque la pareja pues no quiere que asista a la iglesia, no quiere que se reúna para estudiar la palabra de Dios, no quiere que tenga convivencia cristiana. Y se vuelve un obstáculo, hermanos, para su vida espiritual. Lo primero que debemos entender es que el cristiano tiene que obedecer primeramente a Dios. Es fundamental. Si para esto fuera necesario una separación, quizás por eso esta es una de las situaciones que plantea la palabra de Dios. Mas, sin embargo, hermanos, no es algo que Dios quiera o que Él esté de acuerdo. Y definitivamente esto tampoco es motivo para unirse con otra pareja. La palabra de Dios es clara respecto a esto. Lo más prudente en este caso es tratar de establecer una relación con la pareja para llegar a influir en su modo de pensar, con consejos, con paciencia. Es por eso que la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta a no unirnos en yugo desigual. La segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque
¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La palabra de Dios, hermanos, nos da el consejo adecuado para poder lidiar con las situaciones que se vienen a presentar en nuestra vida. En este caso nos trae una exhortación a través del apóstol Pablo. Pero como lo hablábamos hace unos momentos, no es algo que Dios quiera que hagamos, el separarnos, sino debemos de ser pacientes con nuestra pareja. En este caso, si estamos pasando una situación semejante, debemos de ser pacientes, debemos pedirle a Dios también su ayuda sobre todo, y dando consejos sabios a través de la palabra para poder llegar a la vida de esta persona y pueda ser salvo también. Pero si no se da la situación, la palabra de Dios nos exhorta a que sigamos ahí, sigamos aún en esa situación que estamos viendo, pero lo importante de esto es que no debe de interponerse en nuestra relación con Dios, porque eso siempre va a tener prioridad en nuestra vida, hermanos. Otra instrucción que podemos ver de la palabra de Dios en Malaquías, capítulo 2, verso 16, que nos dice de la siguiente manera: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Este texto que nos presenta el Señor, que Él hizo una compañera, nos dice, para toda nuestra vida desde la juventud, buscando descendencia piadosa para Él. Si nos guardamos en el espíritu, no seremos desleales con la mujer de nuestra juventud, nos dice el cuadernillo. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que Dios, en este caso, Él aborrece el repudio, las prácticas corruptas. Y el que no es fiel a Dios, no va a ser fiel a sus semejantes. Esa es la verdad. El Señor detesta, hermanos, el divorcio, por lo tanto nos exhorta a que nos guardemos de prácticas corruptas, de prácticas desleales que nos llevan a cometer el pecado. Dios nos tiene una compañera y nos invita a guardarnos en espíritu y en su palabra sobre todo. Y el siguiente punto, hermanos, que vemos de la clase nos dice: ¿cómo mostró Jesús lealtad? En el Evangelio de Mateo, en su capítulo 19, verso 6, nos dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Resume el Señor todo lo que Dios Padre enseñó desde el principio, desde el Génesis, lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas acerca de la firmeza del pacto matrimonial, en el cual no hay siquiera cláusulas de excepción. Como lo mencionamos, hermanos, al inicio, al principio que meditábamos en este texto, es el plan original de Dios. Lo que el Señor unió, en este caso, no lo puede separar el hombre. Es el principio fundamental que nos muestra Dios en este verso. Por lo tanto, debemos honrar y respetar este mandamiento. Debe ser parte fundamental de nuestra vida, el honrar los mandamientos de nuestro Dios. Y luego nos habla acerca del mandamiento de Jesús relacionado a la lealtad. Nos dice que honrar el matrimonio, en el Evangelio de Mateo igual, en su capítulo 19, versos del 4 al 6, nos dice: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio
varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Honrar el matrimonio por sobre cualquier otro pacto y sobre cualquier otra relación es honrar al Señor, que nos da su modelo. Quien menosprecia el pacto matrimonial quebrantándolo, tal vez no ha experimentado el amor eterno del Señor en su vida. Hermanos, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es concisa, es fuerte. La palabra de Dios es clara en este aspecto. Lo que el Señor plantea aquí es una realidad. Quien no le da el valor debido al matrimonio y constantemente falta a su compromiso, no puede decir que ha experimentado el amor de Dios en su vida. Pues si fallamos nosotros constantemente en este mandamiento, ¿cómo podemos decir entonces que amamos al Señor? Si no obedecemos su voluntad. Y esto, hermanos, en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente con vanas palabras, hermanos, porque luego nos jactamos y hablamos y decimos, pero pues las acciones a veces van en contra de lo que nosotros estamos profesando, ¿verdad? Entonces debemos de meditar constantemente en esto. Debemos darle la importancia al compromiso que tenemos. Porque entonces, si nosotros realmente lo hacemos como el Señor nos lo está demandando, verdaderamente podremos decir que estamos experimentando el amor de Dios en nuestra vida. Recordemos, hermanos, también la lealtad que mostró Jesús y que ese modelo venga a ser el modelo de nuestra vida, en cómo nos dirigimos, en las acciones que realizamos, que sean de acuerdo a su voluntad. Espero, hermanos, que lo que hemos meditado, espero que lo que hemos estudiado en esta mañana sea de beneficio para nuestra vida, que podamos reflexionar en lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra, a través de estos textos, que puedan ayudarnos a dirigirnos de la manera que el Señor quiere que hagamos. Quienes tienen sus cuadernillos en casa, hermanos, les invito para que contesten las preguntas que vienen ahí para complementar, en este caso, su experiencia y su aprendizaje. Recuerden, estamos examinando nuestro corazón. Y las preguntas que vienen ahí realmente son de mucho beneficio para nuestra vida, pero bueno, esas tratemos de contestarlas de manera personal y de manera reflexiva para nuestra vida, en cómo nos estamos dirigiendo y si verdaderamente estamos asumiendo la responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestra vida. Pues debemos de darle el valor al matrimonio y sobre todo siguiendo en este caso los mandatos que nos ha dejado nuestro Señor a través de su palabra. Y como les comentaba, recordemos la lealtad que mostró Jesús y que ese sea el modelo de nuestra vida, en cómo nos vamos a dirigir en las acciones que realizamos y que sean siempre de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿verdad? Y bueno, les invito para quienes tienen sus cuadernillos que contesten las preguntas, hermanos, en este caso para complementar su experiencia y su aprendizaje. Recuerden que estamos examinando nuestro corazón y estas preguntas son de carácter personal y nos invitan a reflexionar acerca de nuestra vida
Así que les invito, hermanos, a que las contesten allá en casita y bueno, que esto también venga a ser de beneficio para su vida. Recuerde, las preguntas que nos trae ahí el cuadernillo es: ¿veo el matrimonio como un modelo de la relación de Cristo con su iglesia? ¿Cuál es mi responsabilidad en el pacto matrimonial? ¿Estoy dispuesto a dejar mi identidad individual para tener una sola identidad con mi esposa? Basado en las consecuencias del divorcio y la infidelidad, ¿qué he hecho todo lo que puedo para reconciliar un pacto roto? Hermanos, estas preguntas, como les mencioné, son de carácter personal para que podamos reflexionar en nuestras casas si verdaderamente estamos siguiendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Examinemos nuestro corazón y bueno, que esto sea de bendición para sus vidas. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, después de haber escuchado la lección de esta mañana, vamos ahora a preparar la ofrenda y los diezmos también en nuestros hogares. Recordemos que dentro de nuestra familia tenemos todos a un tesorero o una tesorera que se encarga precisamente de hacer la recolección de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Así que vamos a dar estos breves segundos para que en su casa pueda hacer esta importante ofrenda a nuestro Dios. A continuación, hermanos, vamos a dar comienzo con nuestro culto de predicación y primeramente vamos a escuchar un preludio al piano por parte de nuestros hermanos instrumentistas. Vamos a orar. Señor y Padre, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te agradecemos en este domingo, Señor, por tu permanencia con nosotros hasta este momento, Señor. Te agradecemos por la clase que hemos escuchado de boca de nuestro hermano maestro Humberto Tovar Ruiz. Padre, para que bendigas en gran manera su vida, que le ayudes, Padre, que le protejas también sobremanera a él, a su familia y en sus peticiones, Padre, que tienen delante de ti, Señor. Ayúdanos ahora, Señor, en este culto que estamos comenzando para alabar y glorificar tu nombre por medio de la lectura de tu palabra, de los himnos, Señor, pero también por medio de la impartición de la predicación, Señor. Queremos que nos bendigas por medio de tu palabra, por medio de tu mensaje, Señor, y que podamos encontrar en ti no solamente un momento de paz, sino que encontremos toda una vida, Señor, que te agrade, que sea obediente a tus mandamientos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Vamos ahora, hermanos, a preparar nuestros himnarios para comenzar alabando el nombre de nuestro Dios, cantando el siguiente himno. Vamos a cantar el himno número 319, himno número 319. Dulce comunión. Dice al pie de este himno, hermanos: el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Deuteronomio 33, 27. Vamos a cantar este hermoso himno, Dulce comunión 319.
Después de haber cantado este hermoso himno, hermanos, que nos habla acerca de la comunión que debemos tener, no solamente entre hermanos, sino principalmente con nuestro Dios. Y lo digo porque pues ahora no podemos congregarnos como hermanos, pero la comunión con nuestro Dios, hermanos, sí podemos tenerla en donde estemos, no solamente en nuestro hogar, sino también en el trabajo, en algún otro lugar donde nos encontremos hoy en día. También podemos buscar la dulce comunión con nuestro Dios. Vamos ahora, hermanos, a abrir nuestras Biblias en este momento y vamos a hacer la lectura bíblica de la predicación de esta tarde. La lectura la vamos a encontrar en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 9. Vamos a buscar ahí, hermanos, aquí es donde está basada la predicación de este día domingo. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículos 30 al 32. Solamente vamos a leer estos dos versículos. Romanos 9, 30 y 32. Si ya lo tiene, hermano, lleva como título aquí la palabra de nuestro Dios, la justicia que es por fe. Y dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Aquí tenemos estos breves versículos, hermanos, donde está basada la predicación de la palabra de Dios de este día. Y vamos a continuar, hermanos, antes de tener la predicación, vamos a continuar cantando un himno más. Así que abran ahí sus himnarios nuevamente para alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a cantar ahora el himno número 255. Dice este himno: pelea la buena batalla de la fe. Y qué mejor que en estos tiempos de dificultad, hermanos, mundial, donde nuestra fe se ve probada, pues debemos pedir a Dios, como dice el título de este himno: ardan nuestros corazones. Himno número 255, ardan nuestros corazones. Amor
Dios nos siga bendiciendo, hermanos, con la alabanza a su nombre en todo momento, por las bendiciones que Él hace en nuestras vidas. Hermanos, antes de pasar a la predicación de este día domingo, bueno, recordemos solamente como anuncios que como iglesia estuvimos orando durante 40 noches, tuvimos una cuarentena de oración. Sigamos orando, hermanos, por estos motivos que nos acompañaron en estas noches, para que Dios siga manifestándose. Estuvimos orando principalmente por la pandemia, por la salud del mundo, por una pronta cura y por protección también para los hijos de Dios en medio de esta crisis mundial que estamos viviendo. No olvidemos seguir orando por estos motivos, hermanos, hasta que nuestro Dios nos conteste conforme sea su santa y divina voluntad. Recordemos también, hermanos, que en los próximos días estamos preparándonos para reunir apoyos, para repartir despensas a las familias de la iglesia. Así que esté muy pendiente, hermano, de su aportación, lo que ha prometido aportar para ser de bendición a los demás hermanos en la fe. Vamos a dejar el tiempo en este momento para escuchar la predicación de nuestro Dios por parte de nuestro hermano Melquiades Saldaña. Vamos a escuchar la predicación de este domingo. Amados hermanos, en esta hora de la tarde vamos a iniciar con nuestra predicación de este domingo. En esta ocasión, hermanos, traigo una lectura de la palabra del Señor que la encontramos en el libro de los Romanos, capítulo 9, versículos del 30 al 32. Y el título, bueno, le he puesto el termómetro del cristiano. El título de la palabra del Señor también nos dice la justicia que es por fe. Dice la palabra del Señor, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, en esta hermosa lectura que acabamos de hacer, si ustedes me siguen ahí en su Biblia, no la cierren para que podamos estar al pendiente de su palabra y sobre todo buscar algunos pasajes que posteriormente iremos buscando para seguir adorando al Señor. Hermanos, en este pasaje nos habla claramente de una justicia. Cita aquí como el pueblo de que iba, como los gentiles, mejor dicho, fueron los que alcanzaron la justicia, y otros, Israel, en el versículo 31 dice, mas Israel no iba tras una ley de justicia, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Aquí hay dos contrastes, unos que no iban tras la justicia y la alcanzaron, otros que iban tras la justicia sí la alcanzaron. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, porque bueno, pues no iban tras la justicia con un amor hacia Dios, sobre todo guiando sus pasos, que Dios guía sus pasos con mucha fe, ¿verdad? Y bueno, también el título, pues dijimos que le he llamado el termómetro del cristiano. Sabemos que el termómetro, bueno, pues sirve para checar el tiempo, para medir el tiempo, para medir distancias, pues para medir temperaturas incluso. Se le puede dar mucho uso, y aquí nosotros vamos a poder darnos cuenta de realmente cómo estamos ante la presencia de Dios, si estamos fríos, si somos calientes o somos tibios. Pero uno de los peligros que como hijos de Dios o como cristianos tenemos y que corremos es pensar en que Dios está preocupado solo con el hecho de que como tales cristianos nos portemos bien. O sea, debemos de portarnos bien quizás para dejarle que Dios pueda obrar en nuestra vida.
En toda la palabra del Señor únicamente es para exhortar nuestras vidas o la vida de la humanidad. De modo que debemos de portarnos bien y que sobre todo practiquemos unas obras justas, o sea, que seamos justos ante Dios para que de tal manera nosotros podamos alcanzar sobre todo la meta y correr hacia aquella justicia, pero con una fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, de modo que para agradar a Dios y para hacer obras justas y ser justos y ser santos y rectos como el Señor, hay que sufrir, hay que pasar muchas situaciones en nuestra vida para poder lograr el propósito que el Señor quiere en nuestras vidas y que nosotros podamos, pues en determinado momento, rendir el fruto que el Señor exige también de nosotros. De modo que debemos de practicar obras justas. A Dios le gusta que hagamos obras justas, sobre todo en la vida de todos sus hijos, de todo cristiano, de todo hijo de Dios, para que como un resultado de fe, eso es principalmente, si no tenemos fe y si hacemos obras, de nada nos sirve, dice la palabra del Señor en cuanto a la palabra del amor. Dice que si no tenemos amor, bueno, venimos a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, se va perdiendo el sonido y su sonido pues ya no lo escuchamos más. Sabemos cómo suena, pero ya no va a ser igual, ¿verdad? De modo que ese es un resultado de fe cuando confiamos en que el Señor nos brinda, su amor, su amistad a través de un resultado que es por fe y no siguiendo una causa justa. Como aquí los gentiles dice que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Bueno, ellos iban tras la justicia, dice que no iban tras la justicia y sin embargo la han alcanzado, esa justicia que es por la fe. Podemos pensar que los gentiles tuvieron más fe que el pueblo de Israel en aquel tiempo, de modo que como hijos de Dios debemos de tomar en cuenta todo lo que es justo, todo lo amable, para que podamos servir al Señor y a través de esta seguimiento, que es a través de la fe, podamos nosotros practicar buenas obras justas que realicemos puestos, que realicemos obras justas, porque somos justos o eres justo o seremos justos. Lo primero que debemos hacer en la vida cristiana es el de relacionar a Jesús, reconocer a Jesús como nuestro Salvador de nuestra vida, que antes éramos pecadores, pero ahora ya con el Señor ya somos nuevas criaturas ante Dios, y que no tratemos de hacer nuestra propia justicia. Ahí en Romanos 10:3 nos dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, procurando establecer la suya propia, queriendo hacer la voluntad nuestra y no la de Dios. Cuando hacemos esto, que queremos hacer la voluntad nuestra, no nos estamos sujetando a Dios. Entonces, aquí la palabra del Señor nos dice que no ignoremos la justicia de Dios, ya que la justicia humana para Dios, dice la palabra del Señor, que es como trapo de inmundicia, que solo es apariencia ante Él, ya que ese era también el problema de los fariseos en el tiempo en que Cristo andaba predicando. Sí, se esforzaban los fariseos, refiriéndose a los fariseos, se esforzaban en tratar de ser buenos, trataban de ser buenos, pero solo por fuera, como dice su palabra, y que seguían siendo gentes pecadoras. O sea, aparentaban una cosa, pero por dentro era otra cosa, ¿verdad? Entonces, en Isaías 64:6, para que, por favor, hermanos, 64, Isaías capítulo 64, versículo 6, nos dice que nuestras obras, dice,
si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todos nosotros, dice Isaías, somos como suciedad, como trapos de inmundicia, y caemos como la hoja. Cuando obramos mal, hermanos, y queremos hacer nuestra propia voluntad, así somos ante el Señor, porque estamos exigiendo demasiado y sabemos que el Señor en su momento nos va a contestar. Toda ocasión, toda bendición proviene del Señor. De modo que podamos esforzarnos en tratar de hacer buenas obras, pero también por la fe, servirle al Señor, seguir siendo obedientes a su mandato y no hacer nuestra voluntad, porque estamos haciendo lo contrario, como los escribas, que dice en Mateo 23, 27, Mateo 23, 27, para que me sigan ahí en su hogar con la palabra del Señor, con su vista también, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hermanos, qué hermosas palabras encontramos cuando el Señor les exhorta de tal manera a los escribas y sigue diciendo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. En el 24 dice, ciegos, guía de ciegos. En el 25 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Nuevamente dice, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de inmundicia. El 26 dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Y el 27, ya lo leímos, pero el 29 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. De manera que, hermanos, el Señor pues exhorta a los fariseos de muchas maneras para que puedan volverse hacia Dios, ya que ellos aparentaban como sepulcros, por fuera estar bien, pero por dentro dice que estaban llenos de huesos y de toda inmundicia. De tal manera que para que nosotros podamos ser limpios, ser pulcros, ser santos, debemos de dejar todo aquello que concierne a querer hacer nuestra voluntad. Que seamos gente de bien, que no seamos pecadores y que podamos hacer la voluntad del Señor. También como cristianos no basta hacer cosas buenas o cosas justas, mas es necesario ser justos en toda comunión a través de la fe, una comunión diaria con Cristo, ya que Él sí es toda justicia, es toda piedad, es santo, es recto, es perfecto para con la humanidad. De modo que como cristianos no basta hacer cosas buenas o justas, pero sí es necesario que toda comunión diaria con Cristo sea a través de la comunión misma y a través de la fe. En Lucas 23, 47, ahí un poquito más adelante, Lucas 23, 47 también nos sigue diciendo la palabra del Señor. Lo que es el testimonio del centurión
que a través del hecho maravilloso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pues tuvieron que pasar muchas cosas para que en verdad pudieran darse cuenta del daño que estaban haciendo o el castigo que sufrió Cristo para que Él tuviera que morir. Sin embargo, como era una parte elemental, fundamental para que Cristo viniera a morir, porque esa era la ordenanza, que naciera, que viviera, que muriera, pero que también resucitara. De modo que en este hecho dice el 23:47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Tarde se dieron cuenta de la verdadera acción de nuestro Señor en todo su camino en el cual Él estuvo predicando, ¿verdad? Enseñando, pero nunca pudieron ver la realidad hasta que el Señor fue crucificado y pudieron reconocer como el centurión, dándole gloria a Dios. Dice, para el humano sin Cristo hay una línea muy débil, sobre todo cuando pensamos que relacionándonos con Cristo, nuestra salvación está garantizada. Es una línea muy débil, muy vaga, que nos hace pensar que porque ya, bueno, esto vendría más que nada a la gente que no tiene a Cristo, que pues nos hemos dado cuenta que mucha gente cree en Cristo, cree en Dios, pero sin embargo no se entrega a Él, no practica buenas obras, incluso son personas pecadoras que quieren hacer lo que ellos quieren, pero que sobre todo son como sepulcros blanqueados, como dice la palabra que leímos también. Cuando esta línea es débil, nadie puede ver en la realidad y ponerse a pensar que sin Cristo no hay salvación, o que Cristo les puede dar la salvación, porque Cristo garantiza que tenemos la salvación y que no tenemos que preocuparnos por las buenas obras, porque el Señor en su momento nos va a ir indicando paso a paso lo que tenemos que hacer, cómo conducirnos nosotros mismos para que podamos ser luz, ¿verdad? Sobre todo a las gentes que nos conocen, y para que esa línea delgada no se pueda romper y que la gente pueda verla al final de cuentas. En el otro extremo de la línea es el creer que sin Dios y sin obras no hay manera de probar que ser un hijo de Dios y dejar atrás todo al grado de decidir cómo es la comunión con Jesús mismo. Corremos sin sentido o corremos con los ojos cerrados buscando hacer buenas obras. Vamos a ver otra lectura, hermanos, muy conocida en el libro de los Hebreos. Hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, leemos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, continuando con esta predicación, este pensamiento, dice, al final de cuentas, ¿cómo sabemos que realmente confiamos en Jesús? Si no usamos el termómetro a nuestra vida, no lo aplicamos. ¿Y cómo sabemos que nuestras obras son el fruto de nuestra relación que debe existir entre el hombre y Dios? Aquí aplicamos el termómetro que solo Dios y nosotros los hombres lo conocemos, porque sabemos cómo actuar, sabemos cómo discernir las palabras y sabemos cómo actuar. Ahí estamos nosotros utilizando el termómetro. Pero cuando le fallamos al Señor, sabemos que el termómetro, bueno, pues no lo estamos relacionando precisamente con Dios, porque no queremos que se nos descubra. A lo mejor sabemos que estamos haciendo mal, nos olvidamos del termómetro.
Pero ese termómetro solamente nosotros y Dios lo sabemos usar y a través de él mostrar como hombres que conocemos todos los medios por los cuales podemos adorar a Dios. Este termómetro solo Dios y nadie lo puede ver porque estamos cegados por el constante pecar. El termómetro mide el tiempo, sobre todo que le dedicamos directamente a tener una comunión a través de la oración y la lectura de la palabra del Señor. En estos tiempos tan difíciles, hermanos, creemos que tenemos tiempo suficiente para poder meditar, para poder leer la palabra del Señor y poder exhortarnos. A veces cuando venimos al templo estamos sentados, estamos oyendo la predicación, estamos escuchando la clase y nos llama la atención cuando tenemos la Biblia abierta, nos llama la atención un pasaje y desviamos nuestra atención de la predicación o de la clase porque nos llamó la atención un versículo X definido en la palabra del Señor. De modo que ahora en la casa, hermanos, pues no hay excusa ni pretexto. Estamos en la casa y tratemos de buscar a Dios a través de la lectura, de la comunión, de discernir su palabra para que podamos gozarnos y sobre todo no perder tiempo y empaparnos más de su palabra, de la palabra del Señor. Cada vez que nos arrodillamos ante la presencia del Señor es con un fin de darle gracias por todas nuestras necesidades y sus grandes misericordias que recibimos constantemente. Estamos expresando ante Dios una inmensa gratitud, no de nuestros labios, sino desde el fondo de nuestro corazón, y podamos decirle al Señor, Señor, ¿sabes por qué estoy aquí arrodillado? El Señor sin duda que conoce nuestro pensamiento, conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón, discierne la mente, también el corazón. Y el Señor, eso es lo que Él quiere, que nosotros le pidamos, nos arrodillemos y que seamos conscientes de esa necesidad que tenemos como hijos de Dios de ir ante su presencia para que podamos gozarnos con Él. De modo que podamos decir al Señor, Señor, ¿sabes por qué estoy aquí arrodillado? Porque sin ti no puedo llevar mis cargas, ya que cuando no hay comunión, estoy demostrando todo lo contrario. Es lo que mencionaba, hermanos, cuando no estamos en la comunión del Señor, pues estamos ocupando el tiempo vagamente en cosas que no edifican nuestra vida, que no edifican nuestra mente, perdemos tiempo en otras cosas, le damos más importancia que a las cosas del Señor. Realmente al Señor cuando necesitamos es cuando vamos a su presencia, cuando tenemos gratitud, cuando tenemos enfermedad. Es cierto, Él está presto a socorrernos, a bendecirnos, pero debemos de arrodillarnos y pedirle perdón al Señor primeramente por nuestras faltas, porque no le estamos sirviendo como Él se lo merece. No hay una comunión directa, o hay una comunión un poco, podemos decir un poco falsa, porque no estamos obedeciéndole en todo, no hay esa comunión. Y con eso estamos demostrando que no le estamos sirviendo al Señor, demostrando todo lo contrario. Usemos en nuestra vida espiritual, sobre todo espiritual, cada día el termómetro de Dios en nuestra vida y que de esta manera Dios pueda bendecirnos cada momento en nuestra vida espiritual, en nuestros hogares, en nuestras necesidades, que a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que pongamos la mirada únicamente en el Señor, porque de Él depende y de Él emana toda bendición. En Romanos 10, el 3 y el 4 nos dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El Señor
a través de su ley es justicia, dice, para a todo aquel que cree. De modo que aquí también en Romanos, el pasaje que leímos, ya el pasaje de Romanos 10, a ver, permítame, 9, perdón, pasaje de Romanos, que fue la lectura que hicimos al principio, 9, versículos 30, nos dice, ay, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Pero el 32, hermanos, es bien importante porque dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. De modo, hermanos, que la palabra del Señor nos sigue exhortando para que a través de la fe vayamos al Señor, a fin de que dice de que la ley en Cristo ha sido para justicia a todo aquel que cree. Si nosotros hemos creído, el Señor va a obrar con toda justicia, con toda equidad en nuestra vida, y nosotros vamos a poder demostrar que realmente somos hijos de Dios. Que tengamos cuidado de ese termómetro, de ese termómetro que Dios tiene para medir la temperatura del Hijo de Dios, de todo varón, de todo ser humano, pero que podamos gozarnos. No, no vaya a ser que ese termómetro esté demasiado frío. Procuremos darle calor para que marque. Sabemos que cuando un termómetro está sin usar no marca ningún grado, pero cuando lo usamos marca la temperatura, los grados a los cuales el cuerpo humano está registrando una temperatura alta. Si nosotros lo usamos y si medimos y si empezamos a medir algunos grados a favor de que estamos realmente sirviendo al Señor, el Señor nos va a dar lo que nosotros merecemos. Y con esto confiamos de que el Señor va a darnos sobre todo sus ricas bendiciones a cada momento que le pidamos. Que vayamos a la presencia del Señor con gozo, suplicando y pidiendo al Señor bendiciones. Y que le digamos, Señor, ¿sabes por qué estoy aquí de rodillas ante ti? Porque no puedo más con mis cargas. Ten mis cargas, ayúdame, bendice mi vida, socórreme, y el Señor lo va a hacer en su momento. Hermanos, que Dios nos bendiga y que podamos poner en práctica esta justicia que es por la fe, y podamos tomar también el termómetro que es del cristiano y hacerlo nuestro para que podamos medir nuestra temperatura espiritual ante la presencia del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, después de haber escuchado la predicación de la palabra de nuestro Dios, nos gozamos en su bendita palabra y esperamos, hermanos, también que podamos hacerla o cumplirla en cada una de nuestras vidas. Hermanos, vamos a finalizar esa transmisión con una oración a nuestro Dios. Señor Dios, queremos agradecerte, Padre, porque nos permites llegar al fin de esta transmisión. Señor, te rogamos para que en todo momento nos hayamos gozado, que te hayas manifestado en nuestras vidas, Padre, por medio de este culto, para beneficio espiritual de cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que nos acompañes en nuestros hogares durante este domingo y los demás días de la semana, Padre. Los ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, para que en todo momento te hagas presente en nuestras vidas, en nuestro hogar y en nuestra familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Bien, hermanos, así que les invitamos para la transmisión del próximo domingo a las 10:30
de la mañana. Sigamos en oración unos por otros, sobre todo por los motivos del fin de esta pandemia COVID a nivel mundial. Esperamos que Dios les bendiga, hermanos, y les enviamos también un abrazo fuerte por parte de nuestra Iglesia Bautista Emanuel. Dios les bendiga.